Muchas gracias. Bueno, les cuento un poquito, les contamos un poquito. Este colectivo docente nació en septiembre del 2021, cuando el área de educación tecnológica fue puesta en riesgo por el anuncio de un nuevo programa nacional de ciencia y tecnología en la escuela, que implicaba, de manera inconsulta, la desaparición del área de educación tecnológica o un cambio cualitativo de su fundamentación y de sus principales ejes de contenido. Desde entonces, y con la intención de fortalecer el área a través de acciones que prioricen el conocimiento sociotécnico, conocer también sobre lo que pasa en nuestra área, en las distintas jurisdicciones del país, y compartir saberes que nos permitan construir el fortalecimiento en forma conjunta, es una de las propuestas de ser que nos permitieron ser parte de este encuentro y afianzar ese ser parte desde el colectivo federal de docentes de educación tecnológica. En este encuentro tendremos la oportunidad de escuchar ideas y experiencias de especialistas y de nuevas voces representativas del área sobre los 3 ejes temáticos. El primer eje, el enfoque sociotécnico sobre la educación tecnológica y su implicancia en la construcción de ciudadanía. El conocimiento específico de la educación tecnológica, dimensión sociocultural y dimensión de los procesos técnicos y dimensión de las mediaciones técnicas. Y el tercer eje, la formación docente, didáctica de la educación tecnológica y práctica profesional docente. Les deseamos obviamente que disfruten de esta jornada y bueno, que puedan aprovechar este espacio de encuentro. Quiero agregar algo y quiero presentarles a todas las personas que dentro del colectivo docente nos dedicamos a la organización de este evento, lo mejor que pudimos. Natalia Lipay, la profesora, párate por favor, así con todos. Rodrigo Monti, profesor. Bueno, Carolina Tamami, yo soy Graciela Salazar. Marcelo Barón, el profesor Claudio Perico, la profesora María Fernanda Monti. Bueno, cualquier queja con nosotros. Y ahora empezamos, sí, con las presentaciones. La primera conferencia es la conferencia del profesor Abel Rodríguez de Fraga. Lo invitamos, por favor. La conferencia es la educación tecnológica, los NAP y el enfoque sociotécnico. El profesor Abel Rodríguez de Fraga es magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje por la Universidad Autónoma de Madrid, Flaxo, licenciado en Psicología de la UBA, es técnico químico, técnico en televisión, radiotransmisión y electrónica. En 1995 recibió el premio Fundación El Libro al mejor libro de educación del año, hecho en 1994 con Educación Tecnológica se ofrece, espacio en el aula se busca. Es autor, coordinador y docente de la propuesta de educación tecnológica en Norte Argentina, en la Escuela Técnica que con sede en Yatay, donde también se desempeñó como coordinador a nivel nacional y latinoamericano del área en Ciencias Naturales y Tecnología del nivel primario. Es coordinador de cursos de capacitación para docentes y coordinadores de nivel primario como capacitador docente en Ciencias Naturales y en Educación Tecnológica en diversas escuelas primarias de la red. Fue profesor adjunto y jefe de trabajos prácticos y docente auxiliar en la carrera de Ciencias de la Educación de la UBA. Tuvo a su cargo seminarios en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y en la Universidad Nacional de Córdoba y cursos de capacitación en la Universidad Católica de Chile. Fue coordinador y coautor de los documentos curriculares y de desarrollo curricular para los niveles primario y secundario en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los años 1996 y 2009. Fue coordinador de la capacitación de docentes de EGB en el área de educación tecnológica y coordinador del curso de capacitación de formadores en la ciudad de Buenos Aires. Autor de las ideas del curso de capacitación a distancia en tecnología, de los 7 videos. Coordinador del Departamento de Enseñanza Técnica de la Dirección de Enseñanza Media y Superior del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de La Pampa. Coordinador del equipo de asesores de enseñanza técnica y del sistema dual de formación profesional en la Dirección de Enseñanza Media, Técnica y Agraria de la provincia de Buenos Aires. Fue director de enseñanza
de técnica en el Consejo Nacional de Educación Técnica y es integrante de la Red Nacional de Educación Tecnológica. Lo dejamos hablar. Veo muchas caras jóvenes. No veo tantas como tendría que haber habido. Tendría que haber mucha gente acá porque esto vale la pena, por todo lo que oímos. Es posible también que algunas cosas que damos por hechas no sean del dominio público. Así que vamos a hacerlo tipo charla y preguntas que tengan que hacer obviamente las hacen. El tema de un enfoque temático, como es del enfoque sociotécnico, aunque más propiedad de los sociólogos, que van a hablar con más propiedad que nosotros, es interesante porque así podemos unificar diferencias dentro de ideas comunes. Yo me voy a referir brevemente a lo del enfoque sociotécnico, ya que es algo que procede de los estudios sociales, de los estudios económicos del trabajo. Hace años, en los años 50, 60, un grupo de instituciones donde destacaba la Tavistock de Londres y otras, denunciaron esto de los enfoques sociotécnicos para definir mejores marcos de trabajo industrial, de minería, de tejidos, etc. En principio, bueno, parece una contradicción. Técnica supone sociedad. Las técnicas no las hacen seres no humanos. Hablar de técnica supone al mismo tiempo hablar de una relación humana. Sin embargo, el enfoque sociotécnico se vio necesario de anteponer lo socio. Socio que también es redundante porque se supone que lo socio está con lo técnico. Bruno Latour, un gran pensador desaparecido hace unos días, decía que el día que desaparezcan de golpe todas las mediaciones, todos los artefactos, etcétera, la sociedad iba a colapsar. Con lo cual, el término sociotécnico es contradictorio. Surge en contextos de progresiva automatización, de progresiva mecanización de tareas, en donde los sujetos tenían cada vez menos importancia y más la parte maquinal, que no es la parte técnica. Y en ese contexto se vieron obligados instituciones como la Tavistock y otras a llamar la atención sobre el papel de los humanos en esas empresas. De allí propusieron el enfoque sociotécnico, que era más bien para volver a traer las cosas a un tiempo en donde ellos tenían más importancia. Este es el enfoque. Nos vamos del tema sociológico, que seguro Guillermo lo va a tratar mejor, y entramos en el tema escolar. En el tema escolar, nosotros nos encontramos con que lo socio, como también decía Latour, lleva a pensar en personas, en asociación de personas, no mediadas por tecnologías, solamente personas. Y lo mismo, las técnicas, los aparatos. La sinonimia aparatos técnica y la sinonimia social personas está íncita en cada uno de nosotros. De así que entonces las sociales escolares, aclaro, no las académicas, tiendan a hablar de tiempos largos y de espacios grandes. Estamos habituados a oír en la escuela, en los primeros años de la secundaria, el trabajo artesanal y el trabajo industrial como cosas muy distintas y opuestas. Estamos habituados a oír hablar de ciudad y campo y no de los vínculos que las ligaban, los bosques, sus peligros, la siderurgia, etc. Esto es, de acuerdo a su objeto de enseñanza, las sociales escolares dividen y especifican lo que puede haber de diferente. Se ocupan del cambio, pero de un cambio a saltos, un cambio de canguro.
las escolares, insisto. Las nuestras en ese terreno no funcionan. Sin embargo, muchos colegas nuestros, lo sabemos por charlas, cuando trabajan en educación tecnológica abordan el tema de las máquinas, de las herramientas, del enfoque funcional, presente acá Marcelo Barón, cosas que corresponden, pero no se ocupan de lo social. De tal manera que quedan desligadas, unas por un lado, otras por otro. Entonces, nuevamente tenemos esa separación y convoca muchas veces a la maestra de grado o a la profesora o profesor de secundario a que expliquen desde su materia el componente social. Tenemos entonces así un componente micro, pequeño, eso de explicar el interior de las máquinas o la interacción entre las máquinas, y el enfoque macro, la revolución industrial, por ejemplo, que no es un tema que nos corresponda, le corresponde a los sociales. Ahí difieren algunos autores, algunos creen que no hubo un gran desarrollo técnico allí, un gran historiador inglés. Y otros piensan que sí, que fue importante, pero más allá de eso, el tema es que estamos en un nivel de análisis en sociales y en otro nivel en tecno. Es decir, carecemos de objeto de enseñanza. No lo tenemos. Y entonces así nos preguntan, pero ustedes enseñan cualquier cosa. Enseñan un poco de esto, un poco del otro. Y en esa discusión estamos cuando dirigimos la mirada ya no a sociales, sino a naturales. Y no solo a las naturales escolares, sino al pensamiento filosófico positivista que cree que la tecnología es ciencia aplicada. Y ahí encontramos otro problema. Un problema que nos dice que hay un conocimiento técnico, pero que no tiene conocimiento científico a lo largo de una prolongada historia humana, y otro que tiene conocimiento científico. Y ellos también quieren dar cuenta del cambio, pero el cambio de ellos es ver qué proporción de conocimiento científico tienen esas técnicas. Son dos maneras, la de las sociales y la de las naturales, de dar cuenta del cambio. Nosotros quedamos en el medio, no tenemos ni uno ni otro. Tenemos que apelar a que hay algo que se mantenga constante, que no puede estar variando, no puede pegar saltos. No tenemos objeto de enseñanza. Entonces, este es un tema. Lo que necesitamos es que, dado que la dimensión de análisis de los artefactos, que los vemos por adentro, a diferencia de la sociología y de la historia, y la vemos desde un plano funcional, porque la gente natural también los ve por adentro, pero desde un punto de vista causal. Lo que buscan son cuáles son las leyes que están jugando ahí. Y como decía un filósofo ingeniero, siempre va a haber leyes jugando, nada más que podemos no ser conscientes de que en la antigüedad estaban jugando igual que hoy. Con lo cual, es un tema que nos lleva a equiparar los niveles de análisis de lo socio y de lo técnico, para tener ese análisis sociotécnico y un objeto de enseñanza común. ¿Y cuál puede ser ese? Bueno, tendríamos que ver un análisis micro de lo social y un análisis micro de lo técnico. Y estaríamos más en nuestro lugar, porque además nuestra carga horaria no es la de matemáticas, ni es la de lengua. En la ciudad de Buenos Aires son 40 minutos. ¿Qué se puede enseñar en 40 minutos por semana? Vaya uno a saber. Sin embargo, lo hacemos. Algunos lo hacíamos y otros lo hacen. Y hacen lo posible. Pero no es fácil. Entonces hay que encontrar un objeto de enseñanza, conceptos clave que nos ayuden a organizar el pensamiento de nuestros alumnos. Si nosotros seguimos yendo para un lado y para otro, van a hacer cosas, vamos a entrar en un aula y vamos a ver chicos fabricando cosas. Y eso es simplemente el medio para apropiarnos de las ideas. No son las ideas, no es lo que tenemos que hacer. Porque además los NAP tienen la diferencia, es decir, los NAP de educación tecnológica,
tienen la diferencia con el resto del mundo de que no orientan al trabajo. Para acá tenemos una escuela técnica. No se nos va a ocurrir, como decía el Banco Mundial en la reforma del menemismo, que lo bueno de la educación tecnológica es que no emplea muchos materiales. Entonces, cualquier país con pocos medios puede formar técnicos. ¿Qué técnico va a formar con poco material? Era realmente un intento no solo para sacar la escuela técnica de su nivel de enseñanza, que tan mal no estaría porque el mundo lo tiene así unos años más adelante, sino que la querían sencillamente borrar del planeta. Con lo cual, volvemos a la necesidad de esa unidad de enseñanza, de ese análisis micro. ¿Qué unidades podemos buscar para el análisis micro? Bueno, los NAP buscaron la noción de actividad. Una actividad es una cosa chiquita, cortita, no la actividad de la General Motors para fabricar autos. Es una actividad global. Dentro de esta actividad hay infinidad de actividades. Nos interesa cada una de esa infinidad. Actividades simples, pequeñas, chicas. Nos interesa caracterizarla. Ustedes saben, la gente más joven, cómo caracterizamos una actividad, qué reconocemos dentro de una actividad. ¿Tienen idea? Porque si viera yo viejo como yo ahí, ni lo aclaro. Pero de pronto no lo saben. ¿Cómo dividiríamos una actividad? ¿Alguien se atreve a hablar? Ya que somos pocos. No. Y no nos conocemos mucho. No, para conocernos, por eso lo digo. Bueno, habría dos ejes, y pregúntenme o corríjanme. Uno de los ejes tiene que ver con la acción humana. Tiene que ver con la intervención de la acción humana sobre las cosas. Y en esa intervención hay conocimientos, hay habilidades y hay mediadores. Mediadores que se pueden llamar herramientas, como una flauta, que se pueden llamar instrumentos, como una balanza, y que se pueden llamar de muchas maneras. El hombre mismo, el ser humano mismo, la mujer mismo, es una mediación. Cuando yo delego en otro las cosas y pido que haga parte de las mías, se conforma de alguna manera como un mediador, humano pero mediador. Para Aristóteles los esclavos no eran tan mediadores, eran esclavos pero eran mediadores. Y Elía pensaba que los telares funcionen solos, pensaba Aristóteles, y quizás no precisaríamos más esclavos. La tenía clarísima el hombre. Desgraciadamente desaparecieron antes los esclavos, pero siguieron habiendo sistemas de automación en las empresas, que en parte hacen bien, pero en parte no. Pero no nos metamos por ahí. Decíamos entonces que ese registro dentro de la actividad transmite la acción humana de alguna manera. Y ya veremos que la bifurca, la delega, la intercambia con lo que Latour llamaba no humano, con las máquinas, con los animales, con quien sea. Esta es una línea de trabajo dentro de la actividad, que usualmente se confunde. Cuando lo llevan a una fábrica y quieren ver procesos, lo que quieren ver es toda una masa conjunta de personas, máquinas, procesos y actividades. Y no se diferencia. ¿Por qué? Y posiblemente porque en otros planos no se requiera, pero acá sí. Entonces, el otro nivel que es preciso diferenciar es el de las operaciones. Los que somos químicos tenemos muy claro desde que nos formamos en la escuela técnica que las operaciones no son máquinas, no son artefactos. Es lo que le ocurre a los insumos, es lo que le ocurre a las sustancias. Yo actúo sobre ellas, pero ellas se transforman. Si yo le pego un golpe de mazo a un trozo de masilla, a un tubo que está medio embutido en otro, y por ejemplo a una nuez, solo a la nuez la rompo, solo a la masilla la deformo,
y solo al tubo lo embuto. Sin embargo, toda mi acción y todos mis mediadores fueron idénticos. A diferencia de operaciones, hubo una igualdad de técnicas. ¿Por qué es importante? Bueno, porque, como un ejemplo que hemos dado muchas veces, si yo camino por una masa pastosa, espero que esté a punto, después la pongo en un molde, después pongo el molde en un horno, después regulo la temperatura del horno, después saco el molde y después lo desmoldo, puedo tener cosas muy distintas, como un ladrillo o pan. Esto es, las operaciones atraviesan el tiempo de una manera que no lo hacen las intervenciones. Tiene mucha más continuidad. Se ríen de los saltos que dicen entre técnica y tecnología. Ahora, la escuela, por un lado, cuando quiere hablar de continuidades y de cambios, y por ejemplo toma como ejemplo el reloj, nos dice, bueno, primero vinieron los relojes del sol, después vinieron los relojes de agua, después vinieron los relojes mecánicos, después vinieron los relojes eléctricos y así hasta los nucleares. Vinieron es la palabra. Llegaron, vinieron, vaya a saber de dónde. Y claro, creado un reloj vino el otro. Como si habiendo camiones por un lado y cañones por otro, los tanques de guerra aparecieran solos. No, se precisa ahí una decisión social, política. Con lo cual, estas traducciones de un plano al otro, de lo que vemos, cabría por lo menos discutirla, por lo menos pensar cómo es esa sucesión. Y entonces a nosotros nos interesa a través de la tecnificación de las actividades. ¿Qué sería la tecnificación de una actividad? Sería un cambio mínimo, un cambio micro, un cambio muy pequeño. Ahora, no es sobre el aparato. Cuando nosotros, por ejemplo, como vamos a hablar ahora, hablamos de diseño, en realidad yo no diseño máquinas, diseño actividades. Pienso qué propiedades de las personas voy a cambiar y para eso creo las máquinas y creo los artefactos y creo las herramientas. No me interesa crear una radio porque sí. Me interesa cambiar la situación de una persona que va a usar esa radio. Entonces, cuando hablamos de tecnificación de las actividades, hablamos de esos cambios en los mediadores que afectan a las personas, no de lo que no las afecta. Muchas veces, trabajando en un circuito de audio, de un televisor, de tantas cosas, hacemos cambios por otras razones. Pero el espectador del televisor no se da cuenta. Ahí no hay tecnificación. Ahí hay un cambio en el aparato, llámenlo como quieran, pero no es una tecnificación. Se tecnifica la actividad, no la máquina. Ahora, si cambio la máquina y cambia algo de la persona, ahí hay tecnificación. Si le modifico el procedimiento de trabajo, como hacía Taylor, no hay máquinas, pero hay tecnificación, porque la persona se transforma, pasa a ser poco menos que un robot. Claro que en 1900, no hoy, si no ya nos lo llevarían para otra materia. Pero bueno, con lo cual, la idea de tecnificación es un cambio, por mínimo que fuera, como por ejemplo los que le sacaban punta a las plumas de ave para escribir, y después aparece, usemos el ejemplo que dan ellos, aparece el sacapuntas. Evidentemente el sacapuntas simplifica mucho la tarea de sacar la punta, es más rápido, se emplea menos tiempo. Es una tecnificación de la actividad, porque esa persona va a tener que tener menos conocimientos, menos habilidades, etcétera, para poder sacarle la punta al lápiz. Depende si el sacapuntas es de él o si el sacapuntas es de otro y el trabajo de él es sacarle punta al lápiz. Pero dejémoslo ahí. Nosotros no vemos las actividades solas, aisladas, así en el aire, sino que las vemos en contexto de situaciones. Palabra esta de contexto que hoy muchos psicólogos sociales sugieren cambiar por sistemas de actividad. La miro azul.
De tal manera que el sistema de actividad, esto es, las otras actividades que están vecinas, conectadas de alguna manera con esas, son el contexto de esa, porque fuera de eso no hay otra cosa. Y luego podemos hablar, además de situación, el concepto de prácticas, que no me voy muy lejos, pero que de alguna manera caracterizaría el conjunto del trabajo de esas personas que están en ese lugar. Y si bien la noción de trabajo se confunde con la de actividad, los economistas como Smith, como Marx, fueron los primeros que describieron la actividad simple, el cambio simple, las metas, etc. De ahí lo toma Leontief. Sin embargo, forman un conjunto que tenemos que ver cuando pasamos del análisis muy micro y casi abstracto de la relación entre mediaciones, procesos, actividades, a tener en cuenta las situaciones, los contextos, las prácticas. Entonces, de las prácticas, yo voy mirando porque Gachi me va mirando, no te pases, negro. Pero vamos recién por la mitad. Miramos situaciones, hay muchas, pero generalmente, y estoy pensando en las aulas, cada uno de ustedes y cada una piense en lo que hacen las aulas. La situación de diseño es una de ellas. Nosotros arrancamos planteando la situación de diseño como un marco referencial en este mismo salón, hace más de 30 años, cuando proponíamos con Luis Pérez, autor del currículum, el área de tecnología, que fue la primera área de carácter nacional, pero que tuvo 20 escuelas de referencia, 30 años. Y 40 años, exactamente este año, que empezamos con el mismo Luis Pérez, con Marco Berlaschi y con el profesor Jorge Rubinstein, la educación tecnológica acá en el país. Con lo cual, el diseño viene de lejos, se sigue usando y está muy bien. Pero ahora lo ubicamos más bien en algunas unidades como un tema a trabajar y a desarrollar y como una situación en este planteo de las actividades. En el diseño, el grupo diseñador, simplifico un poco acá para no entrar en detalles que me harían entre todos perder a mí en la ilación que llevo. Pensar desde el punto de vista del grupo diseñador en qué clase de transferencias de las personas a las cosas va a ser. Porque como dije, en general, no hay creación de máquinas, hay redescripción de actividades. Y este es el tema nuestro. Entonces, en esa redescripción de actividades, el grupo diseñador debe pensar qué actividades de uno va a pasar al otro lado. Y en otros casos no. En otros casos son cambios internos dentro de las máquinas, que no suponen tecnificaciones. Ahora, desde el lado del uso, que sería otro tipo de situación, que ha llevado a muchos historiadores de la tecnología a rebelarse y a decir que se da muy poca importancia al uso de tecnologías. Y sin embargo, se da mucha importancia a la creación de tecnologías. Cuando es el uso el que realmente va a hacer que esa persona, en función de la nueva máquina, intercambie propiedades con la máquina, como también decía Latour. De tal manera que parte de esas propiedades que intercambia son sus propios conocimientos. Y por lo tanto, sus conocimientos, esos ya no van a estar aquí, sino van a estar allá. Y obviamente van a valer menos y también le van a pagar menos. Excepto que esa máquina, como por ejemplo una computadora, esté en manos de un diseñador, de una diseñadora gráfica, y en ese caso le va a venir regio. Esto es la situación
es ambigua, pero es clara, es disociada. Con lo cual, esas tecnificaciones van a variar y habría que darle importancia a las dos clases de situaciones. Y después a las clases de situaciones de reparación, que se pueden asimilar al trabajo de cajas negras. Cuando alguien tiene que enfrentarse a una máquina que se descompuso y no saben dónde está el problema. Bueno, acá nosotros solemos usar, y probablemente muchos de ustedes, la idea de delegación de funciones. En el modelo de la ciencia, de técnica y tecnología, el término utilizado es aplicación. Dicen, hay que aplicar conocimientos científicos a la realidad para resolver determinados problemas. Nosotros decíamos, se delegan funciones a las máquinas, a las cosas o a otros humanos, y de esta manera se tecnifica. Y había una tercera, que es la de mediación. La de mediación, que la tienen más clara, en donde hay interfaces, donde la interfase tiene que tener algo común entre el sujeto y objeto, perdón. Con lo cual serían tres clases de situaciones. En la tercera, en la de reparaciones, quizás sea la menos importante, pero es muy interesante para la práctica. Encontrar fallas en circuitos sencillos que previamente se discutieron es fantástico, porque según una psicóloga, Carmen Lofetin, cada vez que nosotros representamos un tipo de conocimiento en otra forma de conocimiento, ahí hay un salto de inteligencia. Hace años, cuando propusimos acá esa primera tecnología, decíamos que si en lugar de dibujo técnico hubiera una materia de representación del conocimiento a través de dibujos, de esquemas y de todo lo que quieran, ese esfuerzo, que lo vimos muy bien en los trabajos con los chicos, bueno, ya hiciste esto, ahora trata de representarlo. Eso supone un salto de la inteligencia que avanza en el conocimiento técnico hasta el nivel formal, sin que haya un átomo de ciencia en el medio. Y solo en ese punto, cuando llegó a ese nivel cuasi formal en su pensamiento técnico, y puede descomponer un objeto concreto en variables, y esas variables coordinarlas para pensar cuál es el objeto técnico más adecuado, allí empieza a producirse ese cruce con el campo científico. Antes no. Y eso lo pudimos ver con Marco, con Luis y con Jorge. Así que serían tres situaciones muy distintas, pero no se queden en la primera, no se queden en la diseño. Quédense un poco saltando de una a la otra. La de uso es muy importante. Por eso, en el profesorado de la educación tecnológica de Buenos Aires, está esa materia de etnografía de los oficios, que la da un distinguido antropólogo, Carl Palacios, para que puedan ir a un lugar de trabajo cualquiera. Silvina trabajó mucho en eso, especialista en fábrica de pastas y otras, y entrevistar allí etnográficamente a la gente que está trabajando y poder establecer parte de lo que dijimos y parte de cosas que no están ahí. Viejos sombrereros, como hizo Silvina, y otros más. O una planta moderna y que le dejen entrar a una cierta unidad de trabajo y trabajar allí. Entonces, decíamos esto de la delegación de funciones, de la aplicación, que son verdaderas metáforas, porque debajo de la delegación de funciones, debajo de la aplicación y debajo de la mediación, hay mecanismos psicológicos más complejos. Por eso a mí me gusta hablar de enfoques más antropológicos cognitivos que sociotécnicos, que me parece que son más propiedad de los sociólogos. Esto es una cuestión de gustos. Desde el punto de vista de
de sociólogos como Bruno Latour, este tema de intercambio de propiedades es muy interesante. Porque si bien para él el tema se va a niveles mucho más complejos e interesantes, da ejemplos muy simples. Como por ejemplo, no sé si era una rectora, un rector de un campus universitario, que ve pasar a los autos que entran al campus a gran velocidad y le avisan a un policía que le llame la atención, ponen un cartel, etcétera, todo inútil, hasta que con hormigón hacen esas bandas sonoras que están previas a las barreras. Y entonces la rectora ve desde su oficina como el auto que venía rápido se detiene, tiembla un poquito y sigue. Es como que la rectoría intercambió propiedades con el hormigón, va a decir. Y el hormigón asume propiedades que eran de los policías. Va bien esa idea, me gusta, habría que desarrollarla un poco más, porque pone las cosas de los dos lados, no de un solo lado. No soy yo quien delego, él también me da. Así llegan a extremos en donde las ostras o animalitos más pequeños ceden propiedades de ellas para que los pescadores puedan pescarlas. Es un tema ya casi de ciencia ficción, pero lo pueden leer igual por ahí. Con lo cual, este intercambio de propiedades y estas cosas de actividad que nos llevan a la variación del valor del conocimiento humano, me hace pensar en una experiencia que mucho tiempo atrás un gran didacta que fue mi maestro proponía para el nivel primario. Se llamaba Natán Sanievich. Y él era además un gran artista, no figurativo, pintor, que una vez se le ocurrió hacer lo que hoy se llamaría una instalación, pero una instalación que nadie la vio, en un lugar remoto de un bosque de Ceiza, donde él puso un hilo de 1 metro de lado, formando un cuadrado, y adentro hilos verticales y horizontales, formando cuadros. Un trípode, una cámara fotográfica, una fotografía, en verano, en primavera, en otoño, en invierno, no sé si a mitad de cada estación. Y claro, al igual que la noción de actividad, es un minimalismo extremo. Pero cuando él revela las fotos y consigue que una galería de arte dé lugar a su exposición, los cuadros eran todos distintos. Algunos mustios, otros húmedos, otros con un pasto maravilloso, otros con un cigarrillo, otros con un pañuelito de papel. Y Natán decía, bueno, el paso de las estaciones está acá. Y entonces la idea de actividad cobra valor, porque aún siendo micro, las cosas que revela son cuestiones que no sé si la escuela las puede llegar a tolerar. Jean Piaget decía que la vida considerada como un proceso, desde el ser vivo más simple al ser vivo más complejo, daba lugar a un registro de ella que era la inteligencia, esa inteligencia que estudió Piaget. No la inteligencia que está acá adentro, no en esta en particular, y que mediante test mentales podemos averiguar cuánto hay de inteligencia, no la visión, digamos, norteamericana de la inteligencia, la visión europea. La inteligencia es un proceso que se va construyendo, como no nos dejaron construir la técnica con esos saltos. Y a lo largo de ese recorrido, la técnica hereda de la inteligencia y hereda de la vida su carácter de continuidad. Pero es una continuidad de tipo funcional. Entre una lombriz y un conejo, ambos comen, ambos se desplazan, ambos tienen sistemas perceptivos, ambos tienen comportamiento animal, como dice la biología. Ahora, cuando el conejo come la zanahoria, dice Piaget,
la zanahoria se transforma en conejo, pero el conejo no se transforma en zanahoria. Hay un elemento asimilador y actor que funcionalmente no cambia, porque lo que seguimos en educación tecnológica es el no cambio de esa estructura de tecnificación que prosigue al margen de la dirección y orientación política su camino. No nos fijamos en el contenido del conocimiento, ni nos fijamos el tiempo que hay entre uno y otro. Pero dice, no es lo mismo el sistema digestivo de la lombriz que el sistema digestivo del conejo. Uno tiene órganos muy diferenciados, tiene más órganos, que se diferenciaron de aquello de la lombriz. Pero evidentemente hay discontinuidad estructural. La mecánica, la electricidad, la electrónica, etcétera, son discontinuidades estructurales y son en lo que se fija la física, la química, la biología. Pero en paralelo con eso, permanentemente, hay una continuidad funcional. De esa es la que nos ocupamos nosotros. Gracias. Bueno. 10 minutos mismo. Sí. Gracias. Gracias. Porque vi que la suma total no daba. Gracias. Bueno, preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Yo tengo algunas preguntas acá. La primera. A ver. Ahí. ¿Alcanza el enfoque sistémico como enfoque, sociotécnico, perdón, como enfoque del área? Esto más ciego. No. ¿Alcanza el enfoque sociotécnico como enfoque del área? El enfoque sociotécnico. Sí, como enfoque del área. Bueno, yo aclaré que a mi gusto el enfoque es más micro que el sociotécnico. El sociotécnico lo que nos caracteriza es la importancia de dar lugar tanto al colectivo, como decía Latour, y a las máquinas. Pero a mí me gusta más, a mí en lo personal, esto está en los NAP, está como un registro en los NAP se puede ir un poco más arriba. A mí me gusta más el registro etnográfico cognitivo. Me gusta un registro más micro. Creo que si subimos pierde unidad la técnica. Porque empiezan cuestiones de orden ya social. Digamos, habiendo acá autoridades del INEM. Si imagináramos la estructura de estudios que tiene Europa, que tiene una primaria más corta, tiene una primera secundaria, tiene una segunda secundaria, en esta segunda secundaria la formación técnica. A la educación tecnológica y a los estudios sociales tendría que seguirlo en esa segunda secundaria, esas áreas que nuestra escuela, porque es del siglo XVIII y no del siglo XIX, no incluyó. No incluyó la antropología, no incluyó la sociología, no incluyó la economía. Estos tres campos radicales del conocimiento no están en la escuela secundaria. Debieran entrar, a mi criterio, en esa segunda secundaria y llevarían como confluencia los trabajos de estudios sociales, historia, geografía, escolar y de educación tecnológica. Eso debiera ser. Entonces, yo creo que el día que eso ocurra, nosotros estaríamos trabajando en el nivel primario una suerte de prefiguración de eso que van a hacer a un nivel más grande, pero el trabajo técnico, porque ¿cómo puedo hablar yo de intercambio de propiedades si no sé reconocer un regulador en un dispositivo, una memoria? Nosotros nos metemos dentro de las cosas, pero también volvemos al sujeto, no es que hablemos de tal máquina como máquina. Entonces, para mí el registro, esto es algo muy personal, pasa por un plano antropológico, etnográfico y cognitivo. Filosófico, ¿no? Sí, filosófico toma todo. Filosófico toma todo, por eso lo citaba Latour,
que Latour tiene la propiedad, y cuando uno lo lee se da cuenta de que tuvo dos maestros además de él. A Bruno lo tuvo a Leroi-Gourhan y lo tuvo a Gilbert Simondon. Es decir, Latour era un profundo conocedor de quienes trabajaron previamente en el campo de las técnicas. Y de Leroi-Gourhan dice cosas maravillosas, aunque discrepaba con él en muchas cosas. Decía la obra maravillosa de Leroi-Gourhan, que era un antropólogo, que lo recomiendo como siempre a todos, para que vean cómo analiza la tecnificación de las técnicas en la prehistoria. Es fascinante. Pero sí, el enfoque sí es aproximadamente el que describimos, cubre bien. ¿Alguna pregunta de ustedes? Anímense, si no, esto es aburridísimo. Si no, con las que están por acá por... La gente más joven aprovecha. Los mamíferos no, por ahí por lo que no entiendan. Voy por otra de acá, entonces. ¿Todos los enfoques tienen la permeabilidad que permiten el dinamismo sociotécnico? Sí. Habría que decir cuál sería el que no. Cuál sería el contraejemplo, y entonces lo discutiría. Bueno, acá hay más preguntas. Nadie lo quiere decir. A ver. Si es que entendí bien la pregunta. Bueno, buenos días. Mi nombre es Janina Sara. Soy de San Justo, provincia de Santa Fe. Toda esta gente vino conmigo. Ah, la flauta. Todos estos jóvenes vinieron con nosotros. La Gineta habría que pedirle una donación a la gente. No, me quedé pensando en esto del objeto de estudio, digamos, algo tan complejo. Y más que una pregunta, no sé, es como una cuestión a tratar, al menos desde la provincia de Santa Fe, educación tecnológica o tecnología, como se trabaja a nivel primario, está habilitado absolutamente todo el mundo para dar esa materia. Entonces, ¿cómo logramos tener un objeto de estudio claro? No, claro. Yo no me refería a la práctica, porque si no, nos ponemos a llorar todos. Yo trabajé con la actual ministra de Santa Fe, con ella formamos los primeros multiplicadores de educación tecnológica de Santa Fe. Una enorme docente. El problema es más serio porque abarca todos los planos. No vamos a recaerla acá a nivel político ni vamos a hacer política, pero generalmente la creación de un área como la educación tecnológica termina en el decreto. No hay equipamientos, no hubo instancia de formación. Hemos formado con instituciones muy conocidas de acá, con nuestros mejores colegas. Hemos formado durante 2 años a una provincia, no importa cuál, y cuando llegó el turno de los profesorados, fueron de directores ingenieros que nunca oyeron hablar de la educación tecnológica. Por ende, llevaron el corte entre técnica y tecnología. No hubo manera, recién ahora que se jubilan, sus alumnos que sí tomaron cursos de 2 años pudieron entrar. Entonces, dejan esto en manos de nadie. No es el caso de la materia clásica. La materia clásica tiene una historia de más de 500 años. Entonces, bien o mal, prosiguen. Mal o bien, prosiguen. Pero nosotros no. Entonces, sí, ese es un tema gravísimo y ocurre. A mí muchas veces me traían los amigos carpetas de los alumnos y me decían, mira lo que creaste. Es terrible, porque vos ves que lo que se está haciendo en 40 minutos es tremendo. Pero bueno, con eso hay que luchar. Yo creo que sí, se puede salir. En la medida en que las nuevas generaciones ocupen lugares, que se preocupen por hacerlo, yo creo que se va a poder. No quiero seguir con ejemplos porque algunos son más grosos. Por ejemplo, se dio la elección de que podía estar incluida de 3 maneras. Y entonces, claro, algunas provincias no lo incluyeron, otras lo incluyeron en primario y no en secundario. No sé. Sí, eso es así.
Entonces ahí no hay que diga que basta, ni Einstein puede. ¿Alguna pregunta más? Sí. A partir de esto que están hablando de, digamos, el enfoque y cómo venimos planteando la educación tecnológica, y con todo esto que se está diciendo que la quieren fusionar o quieren modificarla con todo lo de las nuevas tecnologías, ¿de qué manera amorosa podemos unirnos a las nuevas tecnologías sin, digamos, sin que haya un quiebre? Sin hablar con los copitos, decir. Pero no, es algo que me imagino que dentro del área preocupa y hay que ocuparse, ¿no? Y hay que tratar de que esa fusión que va a existir, sabemos, que sea lo más apropiada para la... ¿Vos de qué provincia sos? De Cava. De Cava. Mira, es lo que hablábamos hace un rato. No tiene sentido la discusión. Porque ambos estamos de acuerdo, no sé si ambos, pero nosotros estamos de acuerdo con que lo que proponen es necesario. Es necesario, acá nadie discute. Por eso yo recordaba que muchos años atrás, yo era joven, teníamos el robot en la clase. Y tomamos el primer curso de robótica dado por un especialista de ingeniería allí en los talleres que habíamos empezado. No tiene sentido. Empezamos con los primeros talleres de logo. No tiene sentido. Yo formé parte de una institución que hubo a nivel latinoamericano de informática y computación, el CLAICE, donde el investigador se acabó con su gobierno. No tiene sentido. El problema es que, ¿para qué lo van a poner donde no hay ni siquiera un espacio? Donde hay que desplazar a otra y donde son cosas diferentes. Ahora, discutirla nos va a llevar mucho tiempo, pero casi toda la educación tecnológica del mundo, empezar por trabajos manuales, 1875, 1880, empezó como démosle una orientación al trabajo a la gente que no va a llegar a la universidad. Este año se invirtieron las cosas, no este año, sino hace ya 20, con el proyecto STEM norteamericano, en donde ellos no quieren formar gente que salga así nomás, quieren formar ingenieros, diseñadores, tienen otra mirada, quieren incluir tecnología, quieren incluir ingeniería, no saben qué diferencia hay entre las dos, sería como otra conferencia, pero de lo que están seguros es que no puede desplazar la informática. En Francia, por ejemplo, en esa segunda secundaria está dentro de matemáticas eso. Lo llaman algorítmica. Y lo llaman algorítmica también en primaria y está repartido la parte más práctica, digamos, con la parte más teórica, que está en matemáticas. Los primeros expertos en computación de la Argentina fueron matemáticos. Sadowski, el primero. Con lo cual no tiene sentido, es más bien llegar a un acuerdo, un diálogo y sobre todo, para mí el problema está en la estructura escolar. La estructura escolar no da lugar a las técnicas, bajo ninguno de sus propósitos. Es demasiado humanista en el sentido antiguo. Entonces, si se reformara la educación toda, para mí los problemas bajarían. Porque no tenemos problemas personales. Muchas veces hay gente enfrentada, Piazzolla con Salgán, no sé, tomen el ejemplo que quieran, dice, nosotros en realidad no éramos tan opuestos, nosotros lo entendíamos bien, pero la gente hacía eso. Yo creo que acá pasa eso. Yo creo que pasa eso. Se me ocurre eso para no ir muy lejos, ¿no? Con lo que decía. Están ocupándose varios, hemos tenido algunos encuentros, yo mismo los tuve en Ciudad de Buenos Aires, recuerdo a Marey y a otros que están en los dos mundos, pero es de la educación tecnológica indudablemente, y no sé. Pero seguiría muy largo. Estamos todavía dentro del tiempo. Sí, tenemos algunas preguntas más, pero no sé si hacerlas ahora o si trasladarlas No, me hacemos ahora. ahora. Bueno, excelente la ponencia de Abel. ¿Nos puede sugerir algún libro o publicación de Annette Camilov? En el secundario básico existe un vaciamiento bibliográfico para implementar la educación tecnológica, que genera que cada uno de lo que piensa que está bien y la educación tecnológica en ciclo orientado más aún. Ahí no hay nada. ¿Puede orientar en ese sentido con bibliografía? Sí, es
hace un tiempo habíamos hecho eso desde un centro, estuvo alguna vez el Claise, que nos reunió a varios de nosotros, que por distintas razones no estamos ahí, Tomás Buch, Gustavo Genuso, etcétera, etcétera. Y que fue pionero en eso de tratar de ir difundiendo a gente que recién se enteraba, porque la reforma recién empezaba. Una idea se podría hacer es trasladársela a Daniel Richard, que tiene el mejor blog de educación tecnológica. Otro es que lo pueda hacer la gente del sur, también incluirla, Pedrito Flores o Tucumán, no sé si tienen un sitio así más o menos. Yo tengo una pequeña blog que ni importancia le doy, publico algunas cosas una vez cada 2 años. No sé, por ahí la subo, pero creo que la de Daniel es mejor. Lo de Carneros Smith se llama Más allá de la modularidad. En cuanto a la Tour, no es fácil de leer. Yo recomendaría que hicieran, si pueden, porque es virtual, creo todavía, la maestría de la Universidad de Quilmes. Yo hice buena parte de ella ahí, no toda. Son estupendos, todos ellos. Ahora me va a seguir Santos, así que eso es mi recomendación. Si no, hay algunos libros que no recuerdo exactamente el nombre. Uno es Sociología Asimétrica, que es una compilación hecha por Javier Tirado y por Domenech, españoles, y donde están 2 artículos por lo menos de Latour. Uno de ellos es donde se da ese ejemplo de las bandas sonoras. Eso se puede entender si se va leyendo de a poco. Y hay otro que también. No sé si allí está lo de las llaves. En ese, no. En Ciencia en Acción, creo. En Ciencia en Acción. Porque en ese hay un ejemplo muy bonito también que lo voy a contar, pues no va a ir muy lejos, pero es muy simple. Es la idea de esa pesa que le ponen en los hoteles a la llave para que uno se sienta obligado a devolverla. Con eso hace una cosa maravillosa la tuya. Esos son algunas, pero podemos hacerlo y podemos hacerlo inclusive por ahí antes que termine. Sí. Planteen qué cosas quieren ver, porque hay de distintos. Esto llevó muchos años porque fue necesario ir entresacando para... De hecho, ese objeto no existe. Recuerdo que en el conversatorio que tuvimos con Guillermo, dijimos, bueno, pero la tecnología, ¿qué es? Bueno, todavía no lo sabemos. Creo que fue la respuesta, sí. Por ahora dividida va abajo. Bueno, también hay un Padlet que se abrió y se comunicó a todos, donde esperamos que todos y todas ingresen sus recomendaciones bibliográficas, sobre todo, bueno, Abel, Guillermo, Pedro, Maxi, bueno, Mónica, todos los que puedan, ingresen a ese Padlet y pongan sus recomendaciones, porque ese es un banco de textos sobre el área que me parece que va a ser muy importante para que todos tengan acceso libremente a ese material. Bueno, agradecemos, Abel, tu generosidad y la de todos los que están acá por compartir tu conocimiento, tus ideas y tu experiencia. Gracias.